Irrigación de abdomen y pelvis. La pared abdominal va a tener dos tipos de circulación profunda y circulación superficial. La circulación profunda va a estar dada por la subclavia, que se convierte en la torácica interna, y de la torácica interna se divide en musculofrénica y epigástrica superior. La musculofrénica nos va a irrigar los tres últimos espacios intercostales y la epigástrica superior se mete entre la vaina del músculo recto del abdomen superiormente a través de su lámina posterior e irriga la parte superior del recto del abdomen y se anastomosa con la epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior se origina de la arteria ilíaca externa justo por encima del ligamento inguinal, como lo vemos aquí, y esta discurre superiormente por la fascia transversal para entrar a la vaina del músculo recto inferior a la línea arqueada. Entra en la porción inferior del recto del abdomen y se anastomosa con la arteria epigástrica superior, como ya lo habíamos mencionado. Las arterias circunflejas ilíacas profundas también se originan de la ilíaca externa. Estas irrigan la parte inferolateral del abdomen. Las arterias intercostales, las últimas 10, 11 y la costal 12, que viene directo de la aorta, perforan las fascias y van a dar irrigación superolateral del abdomen. Ahora, esa fue la circulación profunda. La circulación superficial va a estar dada por la arteria epigástrica superficial y circunfleja ilíaca, que vienen directo de la arteria femoral. Y recordemos, es la ilíaca externa que al pasar por el anillo femoral se convierte en la arteria femoral. Las arterias intercostales van a irrigar por medio de sus ramos laterales. Estos ramos laterales envían ramos cutáneos que se encargan de darle irrigación a la parte superior del abdomen. La aorta abdominal se origina a partir de la aorta torácica al atravesar el hiato aórtico del diafragma a la altura de T12, por delante de la columna vertebral, pero al lado izquierdo de la línea media. Desciende y a la altura de L4 se divide en arterias ilíacas comunes. Estas arterias ilíacas comunes a la altura de las articulaciones sacroiliacas se dividen en ilíaca externa e interna o hipogástrica. La aorta abdominal va a dar ramas pares y ramas impares. Las arterias pares se originan de las caras laterales de la aorta. Tenemos las frénicas inferiores que se dirigen a la cara inferior del diafragma. Estas dan unas ramas colaterales que van a ser las suprarrenales superiores. Tenemos 4 pares de arterias lumbares que se dirigen a la cara posterior del abdomen. Las suprarrenales medias se van a dirigir a las glándulas suprarrenales. Las arterias renales se originan a nivel de L1 y se dividen en anterior y posterior antes de llegar a los riñones, antes de meterse. Y después ya dentro de los riñones se van a dividir en arterias segmentarias, lobulares, lobulillares, etc. Las arterias gonadales, en el caso de los hombres, son arterias testiculares y en el caso de la mujer, arteria ovárica. Se van a originar a nivel de L2 y descienden por delante de los uréteres. En el caso de los hombres, las arterias testiculares se van a ir hacia el interior del canal inguinal para terminar irrigando el testículo y al epidídimo. En el caso de la mujer, las arterias ováricas se van por el ligamento suspensorio del ovario y llegan al ovario a través del mesovario
y se anastomosan con la arteria uterina a nivel del mesosálpix. Las arterias impares tenemos la sacra media, se origina en la cara posterior de la aorta abdominal, por arriba de la bifurcación de las ilíacas comunes. Se dirige por delante del sacro y va a dar origen a las arterias lumbares y más. El tronco celíaco es una rama impar que se origina a nivel de T12, va a irrigar las vísceras supramesocólicas. 1 centímetro por debajo del tronco celíaco tenemos la mesentérica superior, que va a irrigar el complejo duodeno-pancreático, al deyuno, al ilion, al ciego, apéndice y a la mitad derecha del colon. La mesentérica inferior se origina a nivel de L3, L4, va a irrigar al colon descendente, sigmoides y porción superior del recto y la parte izquierda del colon. Aquí ya tenemos al tronco celíaco, la mesentérica superior y mesentérica inferior integrados. Recordemos los 3 ramos del tronco celíaco, que sería la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda, que nos va a irrigar a la curvatura menor del estómago, una parte. De la mesentérica superior, recordemos algunas de sus ramas, que van a ser la cólica media, cólica derecha, los vasos yeyunales y los vasos ileales. Y que hay que recordar que otra rama de la iliocólica es la rama ilial. Esta va a dar origen a la arteria cecal anterior y posterior, que va a irrigar al ciego, y la arteria apendicular, que irriga el apéndice. De la mesentérica inferior, nada más sus 3 ramos principales: la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea, cólica sigmoidea, y la arteria rectal superior. Esta arteria ilíaca externa, como vimos al inicio de nuestra presentación, nos va a dar la irrigación profunda de la pared abdominal por medio de sus ramas epigástrica inferior y circunfleja ilíaca profunda. La ilíaca externa, al pasar por abajo del ligamento inguinal, se continúa como arteria femoral. La arteria ilíaca interna o hipogástrica va a ser la que nos irrigue la gran cantidad de músculos y vísceras de la pelvis. Va a tener diferentes ramas. Tiene la arteria iliolumbar, que se dirige hacia la fosa ilíaca interna, irriga al músculo ilíaco, y su rama lumbar se dirige hacia el músculo psoas. Las arterias sacras laterales se van a dirigir hacia los agujeros sacros anteriores. La arteria obturatriz u obturatoria se va a dirigir hacia el agujero obturado y va a dar un ramo púbico, uno acetabular, y termina dando ramos en la cara medial del muslo. Tenemos la arteria glútea superior, que esta pasa sobre el músculo piriforme que tenemos aquí y pasa por el agujero ciático mayor. Se dirige hacia la cara externa del hueso coxal, donde se encuentra la fosa ilíaca externa, en donde se insertarían los músculos glúteos. La arteria glútea inferior también va a pasar por el agujero ciático mayor, pero ahora va a pasar por debajo del músculo piriforme. La arteria umbilical se dirige hacia adelante y en su porción terminal se oblitera y forma el ligamento umbilical, que va a formar el pliegue umbilical medial. En su porción proximal, aún es permeable, va a dar origen a la arteria deferente en el caso del hombre, que se va con el conducto deferente hacia el canal inguinal y se anastomosa con la arteria testicular.
También nos va a dar esta arteria umbilical, pequeños ramos uretéricos y otros ramos como la arteria vesical superior, que va a la porción superior de la vejiga. La arteria ilíaca interna nos va a dar otra rama, que es la rectal media, y otras que son las arterias uterinas, que veremos en la siguiente diapositiva. La arteria uterina va a ser rama de la arteria ilíaca interna, como decíamos, y esta se dirige medialmente entre las dos hojas del ligamento ancho y a los lados del cuello uterino en su porción supravaginal. Estas arterias se dirigen hacia arriba a los lados del útero y posteriormente se van al mesosalpinx para irrigar a la trompa uterina y se unen a la arteria ovárica en el mesoovario en su unión con el mesosalpinx. Estas arterias uterinas van a dar origen a otras arterias conocidas como arterias helicinas. Estas son arterias tortuosas que van a las paredes del útero y también irrigan hacia las trompas uterinas y dan pequeños ramos vaginales cuando pasan a los lados del cuello uterino. Esta arteria uterina va a pasar por adelante de los ureteros como si fuera un puente con su río. Continuando con las ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, vamos a tener en la mujer la arteria vaginal, que nos va a irrigar a la vagina a excepción de su último quinto. En el caso del hombre vamos a tener la arteria vesical inferior. Esta va a irrigar la porción inferior de la vejiga, pero también va a irrigar a la próstata. Por otro lado tenemos a la arteria pudenda interna. Esta va a irrigar prácticamente a todo el piso de la pelvis y se va a dirigir hacia afuera lateralmente por el agujero ciático mayor, por arriba del ligamento sacroespinoso y posteriormente a través del ciático menor, es decir, entre el ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Se va a ir por todo el piso pélvico dando ramos a la arteria rectal inferior, un ramo perineal. Este ramo perineal se dirige hacia los músculos superficiales del periné, que va a dar irrigación a la raíz del pene o del clítoris, es decir, a los músculos isquiocavernoso y al bulbo esponjoso. También nos va a dar ramos escrotales o labiales posteriores. Estos van a ir al escroto o a los labios de la vulva. También va a dar un ramo más, que va a ser el uretral. En resumen, vamos a tener aquí todas las ramas de la aorta abdominal y de las ilíacas. Recordemos que la aorta abdominal comienza a nivel de T12 cuando la aorta torácica entra por el hiato aórtico del diafragma y va a terminar a nivel de L4 en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. La aorta abdominal va a tener ramos pares y ramos impares. Los ramos pares, como vimos, va a ser la arteria frénica inferior con su ramito suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media, las arterias renales con su ramito suprarrenal inferior, los cuatro pares de las arterias lumbares y las arterias gonadales. Las impares van a ser el tronco celíaco, que sus principales ramos van a ser la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Después vamos a tener la arteria mesentérica superior con sus ramos también, que serían la arteria cólica media, la arteria pancreatoduodenal inferior y después vamos a tener la arteria mesentérica inferior con sus ramitos principales, la arteria cólica izquierda, arteria sigmoidea y el fin en arteria rectal superior. También recordemos que tenemos aquí arriba de la bifurcación la arteria sacra media.
De la ilíaca común sale la ilíaca interna y la ilíaca externa. De la ilíaca externa hay que recordar que tiene la arteria circunfleja ilíaca profunda y al pasar por el anillo femoral se convierte en arteria femoral, que nos da la ilíaca superficial y la arteria circunfleja superficial. También nos va a dar la arteria epigástrica inferior para irrigar la pared del abdomen, la arteria cremastérica, la arteria epigástrica superficial. De la arteria ilíaca interna vamos a tener la arteria iliolumbar, la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la uterina, la vesical inferior o la vaginal, la rectal media, la pudenda interna, la glútea inferior y superior,